¿Quieres conocer más sobre la guerra más sangrienta y trágica de la historia de España? Pues en este episodio te traigo 13 lecturas y algunas recomendaciones extras sobre la Guerra Civil Española, desde obras más generalistas a la historia militar, centradas en cómo se preparó el golpe de Estado, las violencias en el bando sublevado y republicano, el rol de la Iglesia en la Guerra Civil o la participación extranjera. De la Guerra Civil se ha escrito mucho y podría recomendar muchos más libros, pero considero que los que te voy a mencionar son muy buenas lecturas desde diferentes perspectivas. Dejo los enlaces de afiliados de Amazon de estos libros en la descripción del vídeo y podcast. Pero antes de recomendar libros, quiero señalar qué autores evitar para leer sobre la Guerra Civil Española. Stanley G. Payne, Pío Moa, Ricardo de la Cierva y César Vidal son franquistas o apologistas del franquismo. Pero el rechazo no es por una cuestión ideológica, es porque no siguen ningún método científico, ni van a las fuentes de los archivos, e ignoran todos los avances historiográficos. Payne, por ejemplo, sigue mintiendo burdamente con el mito de que se estaba preparando una revolución comunista para justificar así el golpe de Estado del 18 de julio, cuando las fuentes de archivos soviéticos, del PCE y muchas otras no permiten defender eso en ningún caso. Son propagandistas que se citan entre ellos y que ya tienen un relato preparado para venderte antes de haber investigado nada, es decir, es pseudo-historiografía. También tengo que recomendarte que no leas a Arturo Pérez Reverte o a Juan Eslava Galán, porque siguen el relato falsamente equidistante de la guerra civil de repartir culpas por igual y de venderte que España es cainita y guerra civilista por naturaleza. Un relato que no sirve más que para quitarles responsabilidades a los sublevados. Esto ya lo comenté en los episodios dedicados a demostrar sin un atisbo de duda que los culpables de la guerra civil fueron quienes dieron el golpe. Algo que debería ser una obviedad, pero que a algunos les cuesta de aceptar. Ahora sí, empecemos con las recomendaciones. El primero es Historia mínima de la Guerra Civil Española de Enrique Moradiellos. Este es un libro perfecto para quienes no deseen leer extensamente sobre la guerra civil. Equilibra muy bien el rigor y la síntesis de un tema que da para mucho que hablar porque se pueden tomar muchos ángulos distintos. Además de Moradiellos, me gusta, como siempre ha destacado, la importancia del factor internacional en la guerra a favor de los sublevados y en contra de la República. Y aporta hacia el final del libro cifras sobre las consecuencias de la guerra civil para darnos cuenta de la magnitud del conflicto. ¿Quién quiso la guerra civil? Historia de una conspiración es una obra del gran historiador Ángel Viñas que aporta datos nuevos en base a las fuentes de archivo sobre la trama conspirativa civil y militar, monárquica y fascista que dio lugar al golpe de Estado del 18 de julio. Hace un recorrido muy exhaustivo de estas tramas conspirativas que empezaron el mismo día de la proclamación de la República, el 14 de abril de 1931. Y pone mucho el foco en los contactos entre la Italia fascista y los conspiradores. Si quieres conocer cómo se gestó el golpe de Estado de 1936, este es el libro ideal para hacerlo. Como recomendación adicional te recomiendo la trilogía de Ángel Viñas sobre la guerra civil. Los mitos del 18 de julio es una obra colectiva muy buena para desmontar algunos de los argumentos de los sublevados y del franquismo para justificar el golpe de Estado del 18 de julio. En este libro se estudian los contratos firmados por los conspiradores con Italia, la izquierda revolucionaria y la radicalización de las derechas, el papel de la Iglesia en la guerra civil y el peso real de la motivación religiosa en el levantamiento militar, la leyenda negra vertida sobre la primavera de 1936, y el supuesto peligro del separatismo y el comunismo al que hacían referencia los golpistas. Por cierto, como lectura extra pero obligada para quienes quieran conocer la política, sociedad y cultura del periodo republicano y los antecedentes de la guerra civil, recomiendo La Segunda República Española de Eduardo González Calleja y otros 3 autores. Sin duda, la mejor obra actualmente sobre la Segunda República. Paradójicamente, pese a que hay tantos estudios sobre la guerra civil, de las cosas que menos se estudian es la propia guerra en sí misma, bajo una perspectiva de historia militar. De Madrid al Ebro, las grandes batallas de la Guerra Civil Española de Jorge Martínez Reverte y Mario Martínez cubre un poco esa carencia, al menos para un público no especializado que quiera conocer solamente las batallas más importantes de la Guerra Civil.
La batalla de Madrid, la batalla de Brunete, el Frente Norte y Aragonés, la batalla del Ebro o la caída de Cataluña son todas cubiertas en este libro muy adecuado para los interesados en historia militar. Como recomendaciones extras de historia militar de la Guerra Civil, recomiendo El Ejército Popular de la República, 1936-1939, de Michael Alpert, y Historia Militar de una Guerra Civil, Estrategias y Tácticas de la Guerra de España, de Gabriel Cardona, aunque este último es difícil de encontrar hoy en día. En el combate por la historia, la República, la Guerra Civil y el franquismo es una obra colectiva dirigida por Ángel Viñas que cuenta con más de 50 capítulos y la participación de muchos especialistas en la tríada polémica de la historia de España, la Segunda República, Guerra Civil y dictadura franquista. Los temas tratados son variados, pero principalmente centrados en historia política. Hay estudios sobre el papel de los socialistas y anarquistas en la República y Guerra Civil, la política de no intervención, el ejército sublevado y republicano, la Iglesia, la reforma agraria, la autarquía franquista y muchos otros. En definitiva, aspectos clave de la historia de España del siglo XX. Además, también tiene una sección dedicada a estudios biográficos de personajes relevantes como Manuel Azaña, Francisco Franco, Francisco Largo Caballero o José Antonio Primo de Rivera. Los tres siguientes libros están relacionados con las violencias de la Guerra Civil. El primero, de Sebastián Balfour, se titula Abrazo mortal de la guerra colonial a la guerra civil en España y Marruecos, y ofrece una perspectiva única que permite entender mejor las acciones del Ejército de África, la fuerza más importante del bando sublevado. Básicamente, los africanistas, como Franco o Yagüe, actuaron en España con la brutalidad de una guerra colonial, como si estuvieran ocupando un país extranjero con unas acciones represivas que no hacían distinciones entre la población civil y militar. Balfour habla del uso de armas químicas por parte del ejército español en Marruecos y cómo Franco compró a los italianos armas químicas, pese a que finalmente no las empleó en la guerra civil. Describe las malas condiciones de vida de los militares españoles en Marruecos, los lazos paternalistas para con los soldados marroquíes, y la gran importancia de los marroquíes en la victoria de Franco, ya que unos 78.500 participaron a favor de los sublevados. El siguiente es El Holocausto Español, odio y exterminio en la Guerra Civil y después, del hispanista Paul Preston. Paul Preston describe el terror de Queipo de Llano en Andalucía, el de Emilio Mola por Navarra o Castilla y León, la columna de la muerte, también muy estudiada por cierto por Francisco Espinosa, que avanzó por Extremadura, pero también la matanza de Paracuellos y el terror revolucionario en zonas del bando republicano como Madrid y Cataluña. Habla más de las matanzas de los sublevados porque no se puede hacer de otro modo, ya que durante la Guerra Civil mataron casi al triple de personas de las que mataron los republicanos, y encima luego, con la dictadura, mataron a varios miles más. Y la tercera obra sobre violencia es Violencia Roja y Azul, España 1936-1950, una obra en la que participan 4 historiadores. Francisco Espinosa hace un balance general de las violencias en los dos bandos, la represión franquista y su memoria. José María García Márquez estudia la violencia sublevada en cifras y en casos específicos para ejemplificar. José Luis Ledesma estudia las violencias del bando republicano. Y Pablo Gilvico ofrece un capítulo sobre la represión judicial con tribunales militares del franquismo. En definitiva, un libro actualizado con las últimas cifras conocidas de víctimas de la represión en un lado y otro, y que más allá de las cifras ofrece un análisis de las violencias, de quiénes eran los responsables, sus motivaciones y métodos. Francisco Espinosa y José María García Márquez también escribieron el libro Por la religión y la patria, la Iglesia y el golpe militar del julio de 1936, donde analizan las relaciones de la Iglesia con la República y cómo se sintieron víctimas de ella, y cómo luego pasaron a ser verdugos al posicionarse la Iglesia Católica Española en el bando de los sublevados, su rol activo en la construcción del Estado Nuevo y su colaboración en la maquinaria de la represión sublevada y franquista. El siguiente es un libro de Pedro Corral que me parece que ofrece una perspectiva poco conocida, y es la de los desertores en ambos bandos. En Desertores, la guerra civil que nadie quiere contar, explica que miles de españoles se resistieron al reclutamiento obligatorio y desertaron, ya fuera por las miserias de la vida cotidiana del soldado, por cuestiones ideológicas,
porque no les daban permisos de descanso, por una derrota reciente, porque por mucho que fueran favorables a la causa de su bando, no se querían jugar la vida y querían dejarles el marrón a otros, o por muchas otras razones. Mezclando datos e historias personales, cuenta cómo hubo españoles que se refugiaron en los montes para huir del reclutamiento, soldados que se disparaban a sí mismos para irse del frente, personas encarceladas por la deserción de un familiar y muchas otras historias que proporcionan un acercamiento social y cotidiano a la guerra civil. El británico Gill Stremlet, en Las Brigadas Internacionales, Fascismo, Libertad y la Guerra Civil Española, trae las historias de los 35.000 combatientes de varios países del mundo que acudieron al llamamiento de la Internacional Comunista de ir a España a defender la República y combatir el fascismo. Proporciona una historia sin idealizaciones, reconociendo que entre las filas de los brigadistas internacionales también hubo desertores, psicópatas, violadores, machistas, asesinos de prisioneros, pero donde los luchadores extranjeros compartían su postura antifascista. Siguiendo la perspectiva internacional, pero desde el bando contrario, tenemos Franco's International Brigades de Christopher Oden. Recomiendo la última edición en inglés porque su versión en español es difícil de encontrar y no está actualizada. Este libro no habla demasiado de los italianos, marroquíes y alemanes, que fueron numéricamente los extranjeros más importantes del bando sublevado y del que ya hay monográficos, sino que ofrece al lector historias menos conocidas, como las de los 700 irlandeses fascistas católicos, los 500 franceses del batallón Jeanne d'Arc, los rusos blancos, los voluntarios fascistas británicos o rumanos, y personas de otras nacionalidades como belgas, finlandeses, griegos o cubanos que se unieron a los rebeldes. Y por último tenemos Rojas, las mujeres republicanas en la guerra civil, un libro de Mary Nash que analiza el rol de las mujeres en la guerra desde el bando republicano. Cuenta la vida de mujeres feministas que cuestionaron el rol tradicional de las mujeres en la sociedad peleando en el frente de batalla como milicianas, y de mujeres que ayudaron en el esfuerzo bélico de otras formas, por ejemplo, en los hospitales militares, en las fábricas de armamento o en la redacción de periódicos y de propaganda antifascista. Mary Nash nos habla de cómo las mujeres protagonizaron en la retaguardia republicana protestas por la falta de comida o los llamamientos a abolir la prostitución, desde un punto de vista moral izquierdista, por verse como una forma de esclavitud y de compraventa de carne humillante, y desde un punto de vista sanitario, por los efectos nocivos que tenía el incremento de las enfermedades de transmisión sexual en los soldados. Me hubiera gustado incluir en esta lista de recomendaciones bibliográficas 2 libros más. La economía de la guerra civil, de Pablo Martín Aceña y Elena Martínez Ruiz, que estudia los problemas económicos que ocasionó la guerra y cómo gestionaron los recursos desde el bando sublevado y el republicano, y el libro Palabras huérfanas, los niños y la guerra civil, de Verónica Sierra, para reconstruir la vida de los 34.000 niños españoles evacuados durante la guerra, separados de sus familias. Por desgracia, estos libros tienen unos años y están descatalogados, pero si los puedes encontrar, te los recomiendo. Si te ha gustado, dale a me gusta, compártelo y cómprate alguno de los libros que he mencionado. Y si tienes dudas sobre algún otro libro de la guerra civil o quieres sugerirme que haga recomendaciones de libros de otros temas, puedes hacerlo en los comentarios. Acuérdate de suscribirte en YouTube y los 2 podcasts, La Historia de España, Memorias Hispánicas. Puedes darle a la campanita de notificaciones de YouTube para no perderte ningún vídeo mío. Y si quieres apoyarme en mi trabajo, puedes convertirte en mecenas en patreon.com/lahistoriahispana. Todos los enlaces relevantes y de los libros recomendados, recuerda que están en la descripción. Gracias por llegar hasta aquí y hasta la próxima.